Y bueno, para comentarnos y compartirnos más con respecto a esta noticia, se encuentra con nosotros Aurelien Guilabert, quien es internacionalista. ¿Cómo estás? Buenos días. Y bienvenido, Buenos muy días. buenos días. Buenos días. Pues en las últimas semanas, desde que el señor Donald Trump tomó el cargo, pues no ha soltado a nuestro país. Y seguimos insistiendo con tomar acciones en contra de nuestro gobierno por algunos puntos que pues no le parecen o que quisiera que se solucionaran de la mejor manera o a su conveniencia, como es ahora las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio. Claro. Esta caravana ya salió hace unos cuantos días, cruza por nuestro territorio. ¿Qué va a pasar? Cuéntanos. ¿Va a llegar hasta los Estados Unidos? ¿Sí se va a frenar? Pues mira, primero hay que recordar un poco cómo surgió este tema de esta caravana que también se denomina Vía Crucis Migrante, que es un tema, no es un tema nuevo, de hecho es un tema que nació en 2010, inició en 2010 y que consiste justamente en que algunas personas migrantes de Centroamérica, América Latina se desplazan para ir a Estados Unidos, cruzando obviamente pues el territorio mexicano como país de tránsito. Claro. El tema que es muy importante mencionar es que no se trata de una caravana masiva, se tratan de 1.200, 1.500 personas, que es muy poco en comparación al flujo migratorio cotidiano que se desplaza a Estados Unidos de manera diaria, ¿no? Sí. Y dos, que las condiciones de este Vía Crucis Migrante han cambiado de manera muy sensible. Es decir, que antes esas personas, en 2010, cuando arrancó el proyecto del Vía Crucis Migrante, eran por cuestiones económicas. El tema de hoy es que son por cuestiones humanitarias, es decir, que el tema de la violencia que permanece en Honduras, por ejemplo, provoca que esas personas ahora piden el tema del asilo y el derecho al refugio en México incluso. Claro. Entonces, eso es una primera parte, ¿no? Dos, también denunciar las fake news que promueve Donald Trump, porque él está hablando de una apocalipsis, una psicosis sobre el tema del terror en México y de esa amenaza a migrantes, cuando México se ha aplicado desde el 2014 a llevar a cabo una política migratoria y de deportación muy severa en contra de esas personas de Centroamérica. Es decir, que ahí hay unas cifras muy importantes. México lleva 2 años deportando más personas que Estados Unidos. Este año, el último año, México ha deportado 147,000 personas por tema de indocumentación, cuando Estados Unidos ha deportado 96,000. Mira, nada más. Entonces ahí estamos en un tema de fake news y es interesante saber por qué hizo eso. Es lo que te iba a decir, o sea, es normal que entonces un presidente pueda hacer en redes sociales el uso de, miren, estamos negociando así, México no está aplicando, o ya es muy de Donald Trump. Pues mira, sí es una presidencia muy personalista, ¿no? Pero el tema son 3 razones de por qué hace eso. Uno, porque el presidente Peña Nieto se encontraba en Alemania con la canciller Angela Merkel, negociando y firmando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, Claro. Incluso para cooperación para aplicar el Tratado de París, ¿no? En materia de medio ambiente, entre otras negociaciones comerciales. 2, porque los negociadores, tanto de Canadá como de México, anunciaron hace unos días que la negociación iba muy bien y que incluso Estados Unidos estaba cediendo sobre algunos temas, como lo es la periodicidad del tratado, que querían limitar a 5 años, ¿no? Y 3, porque Donald Trump no ha logrado tener un consenso en su propio país con esas medidas migratorias e incluso racistas, me atrevo a decirlo, en contra de las personas migrantes indocumentadas mexicanas o latinoamericanas. O sea, y eso está la prueba del DACA, por ejemplo. Las personas que impugnaron el decreto de Donald Trump ya ganaron a través del Poder Judicial el tema de la renovación de su estancia en el territorio estadounidense, ¿no? El Congreso de Estados Unidos no ha autorizado los fondos necesarios para construir el muro, ni siquiera el 10%, ¿no? Han autorizado muy poco dinero, ¿no? Entonces hay una deslegitimación del presidente que, como siempre, recurre a Twitter para volver a ganar pues sus votos y responder a su base volver electoral. a sembrar este pánico, como bien tú comentabas, porque ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, al decir que va a tratar de anularlo por completo, pues claro que crece un cierto temor, un cierto miedo
a nivel empresarial o comercial en nuestro país, ¿no? Sí, totalmente, pero el tema ahí, de hecho, él rompe el acuerdo y la negociación, porque el tema de la migración no entraba en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Parte, ¿no? Exacto, es otra parte, y es como otra parte que habrá que poner sobre la mesa de la corresponsabilidad del tránsito de la frontera en materia de tráfico ilegal de armas. Porque si ustedes han cruzado Estados Unidos, yo la primera vez que fui a Tijuana, por ejemplo, me pareció una locura entrar a Estados Unidos desde México y que te revisan todo, Sí. pero al revés no. No, al nada. revés están las barreras abiertas y tú puedes irte de San Diego a Tijuana sin problema. Entonces, ¿cuándo México va a exigir la corresponsabilidad en materia de seguridad para el país? Que es un tema de seguridad nacional y regional. Y debemos de Así ponerlo es. en la mesa. La verdad es que sí es un tema bastante interesante. Muchísimas gracias, de Gracias verdad, a por ustedes. venir.